Buenas noches. Vamos a estudiar un capítulo precioso, deseado a todas las gentes. Primero la palabra de Dios. Aquí le hemos titulado Calla e enmudece. Está basado en Mateo 8:23, no tanto al 34 porque hay otra historia que se desarrolla allí. Podemos hacerla la otra semana. Muy impresionante también. Deseado a toda la gente es capítulo 35. Vamos a tomar algunos extractos de allí para ampliar el texto, ¿verdad? Contextualizar. Muy bien, hablé que estaba basado en Mateo, pero también, como estudiamos la semana pasada, los evangelios nos tienen siempre una versión un poquito diferente, algunos le añaden. Marcos normalmente es un poquito más corto, pero siempre está Mateo y Lucas, y Juan es un evangelio un poco más diferente. Hay historias que no están en Juan del todo, pero sí están en estos tres evangelios. En este caso, vamos a estudiar también Marcos 4, del 35 al 41. Dice así la palabra del Señor. Vamos a ir avanzando por esta parte. Aquel día al anochecer. Bueno, se entiende que para llegar a la noche tuvo que haber tenido un día. Y ese día fue muy ajetreado, fue muy trabajado para Jesús. Hizo muchas cosas. Fue un día muy ocupado, como ahorita vamos a ampliar un poquito. Sanó mucha gente, multitudes le seguían, predicaba, y además los fariseos andaban detrás de él tratando. Entonces fue un día, ¿cómo decirle?, humanamente pesado para Cristo. En su humanidad él sintió un gran cansancio. Y entonces al anochecer, él les dijo a los discípulos: pasemos al otro lado. Lo dijo justamente por esa necesidad de descansar. Ahí vemos un Jesús en su humanidad cansado. Em, Quería descansar, y al otro lado no había tanta población como lo había en el lado de Galilea. Al otro lado de este lugar donde él decía pasemos al otro lado, pues había que montarse en una barquita y avanzar, ¿no? Y después dice el 36, a la multitud, después de despedir a la multitud, em, aquí dice, ajá, le recibieron en la barca. Es decir, Jesús, eh, note usted, amable con las personas, a pesar de que estaba muy cansado, tomó su tiempo para despedir a la multitud. No precisa que dice aquí, pero sabemos que en su amabilidad se compadecía a las personas, no solo les sanaba, sino también era comprensivo. Y le recibieron en la barca, allí estaban los discípulos, tal como estaba. Y habían otras barcas con él. Eso es muy importante, porque esta historia puede que no traigamos al momento también de que estaba Jesús en la barca con los discípulos, pero habían otras barcas que lo querían seguir. No es que él les dijo síganme en las barcas, sino que habían otras barcas que cuando vieron que Jesús se iba, pues no quisieron dejar de sentir la presencia de Cristo. Quisieron seguirle. Habían barcas y bueno, no, vamos, ¿dónde va él? A pesar de su cansancio y demás, pues la gente tenía una sed increíble espiritual primeramente, y por supuesto quería también ser sanados. Muy bien, vamos a dejarlo hasta allí. No vamos a avanzar al 37, se lo vamos a dejar a otro evangelio. Bueno, como les mencionaba, día muy ocupado. Ese día en especial había sido un día lleno de acontecimientos en la vida de Jesús. Al lado del mar de Galilea había pronunciado sus primeras parábolas. Era parte también del inicio del ministerio de Cristo. Estaba enseñando a las personas por medio de parábolas para que todos le entendieran. Así, cuando hacía estas ilustraciones, mediante ilustraciones familiares de la naturaleza de su reino, y de la manera en que se establecía, las personas al día siguiente, cuando iban a sembrar una semillita, se acordaban de la parábola del sembrador, y que en la semilla misma hay vida. Así es la palabra del Señor, en la misma palabra hay vida. No es uno que le da vida, ¿verdad?, por sembrarla, no, la semilla de por sí tiene vida allí en su interior. Es un misterio, es algo impresionante, pero así es también la palabra de Dios. Solo hay que sembrarla, ella germina.
Allí durante todo el día había estado enseñando y sanando, y al llegar la noche las muchedumbres se agolpaban todavía en derredor de él. Día tras día las había atendido sin detenerse, casi para comer y descansar. Yo en ocasiones he tenido días ajetreados, pues de mi oficio. Yo creo que usted también tiene días ajetreados y muchas veces pasa eso, ¿no es cierto? A veces hay poquito tiempo hasta para comer y descansar. Bueno, Jesús sabía que había muchas personas que necesitaban de él, y pues comer y descansar era algo realmente que no lo tenía como una prioridad, sino más bien lo hacía porque definitivamente el cuerpo ya no necesitaba, ¿verdad? La región situada al oriente de este lago de Genezaret no estaba deshabitada, es decir, donde él dijo en el texto que vayamos al otro lado, era justamente a esta área, pero no estaba deshabitada del todo. Ahí lo que había era unas aldeas, unas villas, pero era desolada en comparación con la ribera occidental, es decir, con la parte donde estaba Galilea. Su población era más pagana que judía, con costumbres pues, más paganas, y tenían poca comunicación con Galilea. Así que entonces esto ofrecía a Jesús un retiro, por supuesto momentáneo, que él buscaba. Entonces invita a sus discípulos a que le acompañasen allí. Eso es muy importante también notar cómo Cristo no desaprovechaba también la oportunidad de, aunque fuese a descansar, siempre tenía que instruir a sus discípulos. Los quería siempre cerca de él, porque pues el momento de descanso pudo haber sido breve, y siempre quería estarles enseñando a ellos. Muy bien. El Salvador estaba por fin aliviado de esa presión de la multitud. Podemos de alguna forma dimensionar ahí en su mente. Yo me imagino pues que había multitudes que congojaban en cierta forma, es decir, llegaban a un momento pues de congoja, ¿no? Y así vencido por el cansancio y por el hambre, hablamos en la humanidad de Cristo, ¿no? Su naturaleza también. Se acostó en la popa del barco y no tardó en quedarse dormido. Y yo pienso como, pues sí, en ocasiones está uno tan cansado, le pasará también a usted, de su trabajo duro y arduo, y usted ya pone la cabecita en la almohada y se queda dormido rápido. Yo no suelo dormirme rápido, pero cuando estoy muy cansado, mi esposa lo nota, y pues ya me quedo dormido, ¿verdad? Y ahí empecé a soñar. El anochecer había sido sereno y plácido, y la calma reinaba sobre el lago. Es decir, parecía que todo iba a seguir bien, parecía que ese momento iba a perdurar durante toda la noche. La calma reinaba sobre ese lago, pero de un momento a otro, como pasa así en la vida, ¿cierto? Estamos en la vida, pues en alguna situación que tal vez nos sentimos confortables con algo, pero algo cambia de repente. Nos cambia el mundo, nos cambia los planes, una noticia inesperada. Así también pues pasó aquí en esa noche. De repente las tinieblas cubrieron el cielo. Bajó un viento furioso por los desfiladeros de las montañas que se abrían a lo largo de la orilla oriental, y una violenta tempestad estalló sobre el lago. Pero en este momento Jesús estaba dormido. Estaba dormido. Quiere decir que esto estaba sucediendo a partir de que él, como menciona, quedó dormido allí en un momento que era pasible, pero durante ese momento de sueño de él empezó esta tormenta pues bastante furiosa, dice viento furioso, ¿verdad? Muy bien, vamos a ahora introducirnos un poquito ya más a Mateo, ¿verdad? Vimos ahora a Marcos, vamos a estudiar a Mateo, y retomemos, o más bien empecemos con los versículos 23 para afianzar lo que hablamos de Marcos. Él entró en la barca, ajá, y sus discípulos le siguieron, y de repente se levantó una tempestad tan grande en el mar que las olas cubrían la barca. Entonces eso no era cualquier tormenta, mis queridos. Eso era una tormenta enorme. Unas olas que cubran una barca, pues, ¿qué podemos decir? No sabemos precisar el tamaño de esa barca, pero tenían que ser más de 2 hasta 3 metros, ¿no le parece? Yo creo que sí, ¿no? Pero él dormía, decía aquí. Decía aquí que él dormía.
Y acercándose, le despertaron diciendo, versículo 25, Señor, sálvanos, que perecemos. Señor, sálvanos, que perecemos. Dice el canto, ¿no ves que aquí perecemos? Es como, ¿no te das cuenta que hay una tormenta aquí afuera y que nos vamos a morir todos? Esa fue la solicitud que le hicieron los discípulos a Cristo. Señor, sálvanos que perecemos. El sol, el sol se había puesto y la negrura de la noche se asentó sobre el tormentoso mar. Era una noche implacable con esas olas, esa tormenta, olas que agitadas por los furiosos vientos se arrojaban bravías contra el barco de los discípulos y amenazaban hundirlo. Aquellos valientes pescadores, esto es muy importante, ¿sabía usted que yo no? Bueno, yo no había analizado esto. Ellos eran pescadores, claro. Estaba Pedro, Andrés y los que estaban allí tenían experiencia y en algún momento en sus trabajos, claro, habían enfrentado tormentas, como no, pero esta era sin igual y parecía sobrepasarlos en todas sus capacidades de conocimientos. No eran ignorantes de las destrezas del mar ni cómo hacer, pero estos hombres que habían pasado su vida sobre ese lago, dice acá, y habían guiado su embarcación a puerto seguro a través de muchas tempestades, esto era sobrepasaba esas capacidades y esas experiencias, pero ahora su fuerza y su habilidad no valían nada. Ya no valía nada los conocimientos, si tenían fuerza, si no tenían fuerza, si uno era más alto, si uno era más pequeño, si uno sabía amarrar mejor el nudo. Ya nada de eso valía. Se hallaban impotentes en las garras de la tempestad y desesperaron al ver cómo su barco se anegaba. Y eso en la vida nos puede pasar en algún momento. De pronto uno cree que tiene el control sobre algo porque pues ha tenido su experiencia, ha avanzado en la vida, ha visto algunos resultados, pero llega un momento en que la nueva situación nos sobrepasa por completo. Se siente uno indefenso, incapaz, no sabe qué hacer, cree que podía hacerlo y a la hora de intentarlo simplemente su fuerza se acaba, ya no tiene esperanza, se le ha gastado, siente que ya pues no hay nada que hacer, ¿no? Pues así se sentían estos hombres, desesperaron al ver cómo su barco se anegaba. Nosotros podemos desesperarnos al ver cómo nuestro barco también se anega, ¿no? Y esto era una experiencia que había sobrepasado todo el conocimiento y las fuerzas de ellos. Ya no habían fuerzas, ¿no? Dice que absortos en sus fuerzas para salvarse, se habían olvidado de que Jesús estaba a bordo. Qué interesante. ¿Cómo podemos nosotros emprender una lucha contra el mundo, quizá, ¿no? Y olvidarnos que Jesús está a nuestro lado, está con nosotros, está a bordo, en el mismo barco que usted y yo vamos. Pero estábamos haciendo un esfuerzo humano, estábamos creyendo que lo podíamos hacer solos, ¿no? Pero, ¿a qué diferencia? Ahora reconociendo que eran vanas sus labores y viendo tan solo la muerte delante de sí, decir, los llevó al límite, ¿sí? Los llevó al límite. Por un momento yo, no, esto lo podemos controlar, esto ya sabemos cómo hacemos, ¿no? Pero llegó un momento del límite cuando vieron la muerte delante de sí. Esto es increíble, ¿no? Se acordaron de aquel en mayúscula, el a cuya orden había emprendido la travesía del mar. Qué importante. Jesús mismo nos mandó, nos dio la misión y nos pidió emprendiéramos las metas espirituales en nuestra vida y muchas veces nos olvidamos de eso, que Él mismo fue quien nos pide caminar en los caminos del Señor, fue Él mismo el que nos dio la invitación de seguirle y aquí ellos también se habían olvidado de que era Cristo el que les había pedido que se montaran en la barca, el que les había emprendido la travesía del mar. En Jesús se hallaba su única esperanza, eso es definitivo. En Jesús se halla nuestra única esperanza y en su desamparo y desesperación clamaron,
Bueno, ya vimos este versículo. Maestro, maestro, pero las densas tinieblas le ocultaban de su vista. Es decir, lo buscaban a Cristo, pero la oscuridad, la tormenta, el agua que pegaba en los rostros hacía que pues no podían ubicarlo donde estaban. Sus voces eran ahogadas por el rugido de la tempestad y no recibían la respuesta. La duda y el temor los asaltaban, y ahí es donde pues el corazón puede ser traicionero, ¿verdad? Cuando nos encontramos ante una situación que no sabemos qué hacer, nos sentimos que pues, estamos solos, podemos tomar malas decisiones, podemos avanzar de una forma incorrecta. Y aquí la duda y el temor de ellos, la fe que debían de tener, el control de sus emociones inclusive, por supuesto que era un momento sumamente difícil, atemorizante, pues le gobernaron, sus mentes fueron gobernadas por la duda y el temor. Y la pregunta, ¿no? Que puede que usted y yo en algún momento hemos hecho, o quizá en momentos difíciles nos lleguemos a formular, ¿nos habrá abandonado Jesús? ¿Les habría abandonado Jesús a ellos? Era lo que pues llegaron a sentir y a pensar en un momento. Sería ahora impotente para ayudar a sus discípulos aquel que había vencido la enfermedad, los demonios y hasta aún la muerte. Es decir, ellos habían visto cómo Jesús había hecho todos esos milagros, había sanado, había sacado demonios y hasta había resucitado a muertos. ¿Será que nos podrá sacar de esta situación? ¿Será que cuando somos nosotros testigos de milagros que ha hecho Dios en la vida de otras personas y de nosotros mismos, cuando llegue una prueba, pongamos a duda ese poder y nos hagamos esa pregunta: ¿será que ahora me ha abandonado Jesús? No se acordaba de ellos en su angustia. Qué interesante, estaba dormido y no le encontraban por ese momento tan estresante de tanto temor, sabiendo que la barca prácticamente se quería partir en dos. Ahora avancemos a Lucas, capítulo 8, versículos del 22 en adelante. Dice así: aconteció, vamos a iniciar también la lectura para reforzar lo anterior. Y retomamos en el 24. Lucas 22 dice: aconteció en uno de aquellos días que él entró en una barca y también sus discípulos, y le dijeron: pasemos a la otra orilla del lago, y zarparon. Pero mientras ellos navegaban, él se durmió. Entonces se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y ellos se anegaban y peligraban. Y el versículo 24: acercándose a él, le despertaron diciendo: Maestro, maestro, perecemos. Y despertándose, reprendió al viento y al olaje del agua, y cesaron, y se hizo bonanza. Reprendió al viento y al oleaje del agua, cesaron, y se hizo bonanza. Hermanos, los clamores de estos hombres despertaron a Jesús. Maestro, maestro, despierta, perecemos. Pero al iluminarle el resplandor del rayo, vieron la paz del cielo reflejada en su rostro. Qué increíble. Imagínese usted esa tormenta queriendo partir ese barco en dos. Y Jesús despierta y la paz del cielo se reflejaba en el rostro del Salvador. Leyeron en su mirada un amor abnegado y tierno, y sus corazones se volvieron a él para exclamar: Señor, sálvanos, sálvanos que perecemos. Y esa expresión: Señor, sálvanos que perecemos, Señor, sálvame, que yo perezco, Señor, sálvame porque te necesito, Señor, te necesito, ayúdame, sálvame. Nunca dio una alma expresión a este clamor sin que fuese oído. Mientras los discípulos hacían sus remos para hacer un postrer esfuerzo, Jesús se levantó. De pie en medio de los discípulos, mientras la tempestad rugía, las olas se rompían sobre ellos y el relámpago iluminaba su rostro. Levantó la mano, tan a menudo empleada en hechos de misericordia, y dijo al mar airado:
calla, enmudece. Esa escena es impresionante. Si usted la imagina, pues es impresionante. Cómo es esa tormenta simplemente sobrenatural, con la fuerza que puede dimensionar un agua, un viento, unas olas, y Cristo en su paz, en su serenidad y confianza en el Padre, en el poder de Dios, simplemente sin mucha explicación, en dos únicas palabras: calla, enmudece. Una orden dada hacia la naturaleza, hacia la ferocidad de esa tormenta, para hacer calmar y callar ese poder increíble que estaba pues queriendo destruirles, ¿no? Y después de que Cristo pronunció eso, esa corta frasecita, dos palabras, dice que la tempestad cesó, las olas reposaron, disipáronse las nubes y las estrellas volvieron a resplandecer. Era ilusorio, mis queridos hermanos, ver ese momento pues sumamente ajetreado, el mar y todo, y al siguiente momento o contemplar esa apacibilidad de las nubes, las estrellas se visualizan. Parecía una noche como había iniciado, recuerda, una noche calma, una noche serena, pues así volvió a estar. El barco descansaba sobre un mar sereno. Entonces, volviéndose a sus discípulos, Jesús le preguntó, y les preguntó con tristeza. Ahora, antes de Jesús hacer esta pregunta, yo reflexioné un poco en esto. Jesús, cuando estaba la situación difícil, cuando se necesitaba de su ayuda, él actuó sin hacer esta pregunta antes, sin regañarles a ellos en medio de la tormenta, sino que Cristo primero les salvó y después les instruyó. Y eso consiste también en la salvación. La salvación es una justificación por la fe. Eso es como si usted y yo estuviésemos ahogándonos y alguien llegara y nos diera una lección verbal de cómo aprender a nadar. O pues nos llamara la atención que por qué nos metimos si no sabíamos nadar. O buscar averiguar la situación de por qué nos estábamos ahogando. Pues así es la salvación. La salvación es un rescate inmediato de las personas, un rescate en el cual pues Cristo nos saca de allí, es una justificación por la fe. No hay nada que usted y yo podemos hacer para ser salvos. Después viene la instrucción, y aunque es la instrucción, es un proceso de santificación. En este caso, Cristo les exhorta con respecto a la fe que debían de haber tenido. Ya es un proceso de enseñanza de la fe y practicar la fe. ¿Por qué estáis así amedrentados?, les preguntó Cristo. ¿Cómo no tenéis fe? En los otros evangelios dice, ¿por qué están miedosos, hombres de poca fe? Entonces se levantó y reprendió al viento y al mar y se hizo gran bonanza. Eso es en Mateo. Y en Marcos les dijo, ¿por qué estáis miedosos? ¿Todavía no tenéis fe? Ese todavía es, Cristo había buscado mostrarles a ellos cómo tener fe. Con lo anterior que había hecho en los momentos previos donde él venía, les había mostrado para tener fe. Pues aquí él les está haciendo ese recordatorio. Deben de tener fe. Esto es según el Evangelio de Marcos. Muy bien, y viene esta declaración impresionante porque nosotros nos enfocamos en esa barquita que estaba Jesús normalmente, pues la historia pareciera que se desarrolla allí. Sin embargo, recordará usted cómo al inicio del versículo habían otras barcas que seguían a Cristo y esas barcas también estaban en peligro. Esas personas que seguían al Maestro estaban en peligro. Lo mismo que estaban sufriendo los discípulos, lo estaban sufriendo las otras personas que venían tras del Salvador.
Cuando Cristo hizo esta declaración, calla, enmudece, y suscitó esta calma impresionante, el haber detenido el viento, las olas y la noche encontrarse ya serena, el silencio cayó sobre los discípulos. ¿Cómo no? Imagínese la reflexión que puede entrar uno al haber vivido eso y al siguiente momento presenciar ese milagro. Ni siquiera Pedro intentó expresar la reverencia que llenaba su corazón. Pedro era más atrevido, siempre ha sido más atrevido, era más atrevido cuando hacía declaraciones, pero aquí Pedro quedó en silencio completo. Los barcos que habían salido para acompañar a Jesús se habían visto en el mismo peligro que él de los discípulos. El terror y la desesperación se había apoderado de sus ocupantes. Todos los de los barcos estaban sumamente, pues, temerosos, ¿no? Pero la orden de Jesús había traído calma a la escena de tumulto. La furia y la tempestad había arrojado los barcos muy cerca unos de otros. Piense usted que esos barcos por poco se estrellaban unos con otros y hubiera sido una tragedia increíble, ¿no? Y todos los que estaban a bordo de ellos habrían presenciado el milagro. Ese milagro, ir con Jesús allí, pues lo habían presenciado no solo los discípulos, sino las personas que iban tras él, siguiéndole, siguiendo al maestro. Una vez que se hubo restablecido la calma, el temor quedó olvidado y la gente murmuraba entre sí. Y yo normalmente el murmuro lo asocio con chisme, pero aquí lo hacen en una forma en la cual es una pregunta imposible de no hacerse, estando allí. ¿Qué hombre es este? Que aún los vientos y la mar le obedecen. Bueno, ¿qué hombre es este si no es el Hijo de Dios, el Mesías, el que vino a salvarnos, inclusive de situaciones, pues, de la naturaleza? Nos vino a salvar no solo de nuestros pecados, sino también vino a traer sanación a nuestra vida, a nuestros cuerpos, vino a darnos esperanza. Así es, el Hijo de Dios. ¿Qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Hermanos, cuando Jesús fue despertado para hacer frente a esta tempestad, cuando Él fue despertado, se hallaba en perfecta paz. Es decir, Cristo, su estado emocional, espiritual, era en la perfecta paz. No había en sus palabras ni en su mirada el menor vestigio de temor. Todos temían menos Él, porque no había temor en su corazón, pero Él no confiaba en la posesión de la omnipotencia. Esto es muy importante, porque pues uno puede simplemente concluir que Él tenía el poder allí de hacerlo, ¿no? Uno puede llegar y decir, sí, el Hijo de Dios tenía el poder para hacerlo, pero Él no confiaba en la posesión de la omnipotencia. Es decir, Cristo no confiaba en su naturaleza divina para hacer este milagro. Bueno, eso qué interesante. Yo pude haber pensado que sí, su naturaleza, aquí está la naturaleza divina haciendo el milagro, ¿no? Pues un hombre no lo pudo haber hecho, simplemente. No era en calidad del dueño de la tierra, aunque él siendo el verbo y por medio del verbo se hicieron todas las cosas. Aún así, en la calidad de dueño de la tierra, del mar y del cielo, como descansaba en paz, había puesto ese poder y aseveraba lo que dijo en Juan 5:30. Y eso es una enseñanza para usted y para mí, siendo Cristo el Hijo de Dios, aún con su naturaleza también divina, dice, no puedo yo de mismo hacer nada. Este texto es impresionante, que Cristo haya dicho eso. Yo no puedo hacer de mí mismo nada, sino que el texto continúa y amplía la razón. Jesús confiaba en el poder del Padre. Esa unidad que tenía con su Padre, con Dios, allí es donde descansaba la fe. La fe en el amor y cuidado de Dios, y el poder de aquella palabra que calmó la tempestad era el poder de Dios. Porque aquí también Cristo quería enseñarle a los discípulos que tenían que depender del Padre, que aun siendo ellos hombres, recuerda que Él les dijo, si ustedes tienen fe, pueden hacer muchas cosas. Y aquí les
pues les recordó y les preguntó, hombres de poca fe. ¿Qué quiso decir Cristo también con eso? Que si ellos hubieran sido hombres de fe, pudieron haber actuado también como lo hizo Jesús. Pero él aquí nos muestra o el secreto, la fórmula, como podamos llamarlo, que es una relación estrecha con el Padre, así como él la tenía. La fe en el amor y cuidado de Dios y el poder de aquella palabra, calla, enmudece, que calmó la tempestad, era el poder de Dios. Hermanos, confiar nosotros. Esa es la enseñanza que vamos a ir ya para ir finalizando. Así como Jesús reposaba por la fe en el cuidado del Padre, así también hemos de confiar nosotros en el cuidado de nuestro Salvador. Si los discípulos hubiesen confiado en Él, habrían sido guardados en paz. Aunque parece increíble, pues sí, pudieron haber sido guardados en paz. Su temor en el tiempo de peligro reveló su incredulidad. Y aquí cuando nos enfrentamos nosotros a tiempos de peligro es donde se va a mostrar nuestra credulidad o nuestra incredulidad, pues el temor nos puede embargar de una forma que nos nubla la mente y podamos tomar malas decisiones. En sus esfuerzos por salvarse a sí mismos, se olvidaron de Jesús. Allí estaba el maestro, allí estaba el que había sacado demonios, había sanado enfermedades todo el día, justo ese día, no otro día anterior, sino ese mismo día, estaban de noche ya, había resucitado muertos, pues se habían olvidado que él estaba allí. Y únicamente cuando, desesperando de lo que podían hacer, se volvieron a él. Y él entonces pudo ayudarles. Pudo ayudarles. En Isaías 57:20 hay una comparación que hace aquel profeta con respecto a los impíos, a las personas pues que no desean la misericordia de Dios o pues están en contrariedad, ¿no? Los compara como el mar agitado, dice, pero los impíos son como el mar agitado, que no puede estar quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. Entonces aquí, mis queridos, aparte de la enseñanza del poder y de la fe que tuvo Cristo, de lo que quiso transmitir a los discípulos y la dependencia del Padre y la señal clara de ser el Hijo de Dios, está también la enseñanza de espiritual en el cual pues un corazón agitado, un corazón que no puede estar quieto, sus aguas arrojan cieno y lodo. Esto son los corazones de las personas que no desean conocer al Salvador. Son corazones que necesitan estar quietos, que necesitan no estar agitados. Pero así es el corazón del impío, el que se reniega a someterse a la voluntad de Dios y al conocimiento de Cristo. Por eso el pecado ha destruido nuestra paz. Ese mar calmo que encontramos al inicio de la historia, esa es nuestra paz. Pero el pecado lo ha destruido, lo quiere destruir o se empeña en destruirlo, ¿sí? Mientras el yo no está subyugado, no podemos hallar descanso. La única forma de que nuestras almas se encuentren en descanso es cuando encuentran al Salvador. Mientras nuestros corazones no encuentren al Salvador, nunca van a estar saciados. Las pasiones predominantes en el corazón no pueden ser regidas por facultad humana alguna. Es decir, perdón, nuestro corazón, aunque usted y yo queramos dominarlos, pero realmente es como esta tormenta. No tenemos esa autoridad inclusive para dominar nuestros corazones. Somos tan impotentes en esto como los discípulos para calmar la rugiente tempestad. En el Salmo 107, versículos 29 al 31, el salmista nos hace también una comparación. Dice, cambia la tempestad en sosiego. Quiere decir que nuestro corazón pone en sosiego. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron.
y así los guía al puerto que deseaban. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Yo cuando leí este texto sentí como que era una profecía de esa historia que vivieron los discípulos, ¿no le parece? Está aquí hablando el salmista de esa tempestad que debía ser calmada, esas ondas y esas olas que medían 2, 3 metros tratando de capturar esa barca, pues debían de ser apaciguadas. Y alabar la misericordia de Jehová cuando esos discípulos y las personas que le seguían, pues estaban maravillados, ¿no? Para con los hijos de los hombres. Y así, en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué precioso lograr una paz de su corazón, una paz de mi corazón. Es una paz que trasciende todo entendimiento, también dice la palabra. Es una paz que pues no llega porque ya pagamos el recibo de este mes, porque al otro hay que pagar el otro, ¿no? Es una paz que definitivamente trasciende y nos proyecta a la eternidad. No tiene explicación en realidad. Si usted le busca dar un sentido, pues es inexplicable. Es como un milagro, es inexplicable. Es una paz que solo la pudieron, que solo la pueden vivir los hijos de Dios. Esa paz que muchos mártires aún siendo pues quemados en una hoguera cantaban. Explique usted eso. Es una paz indescriptible. En Isaías capítulo 32, versículo 17 dice, y el efecto de la justicia será paz, y la labor de justicia, reposo y seguridad para siempre. Aquí está la eternidad. El efecto de la justicia será paz, una paz pero eterna, pues en la labor de la justicia será también reposo y seguridad para siempre. Muy bien. Esta historia nos enseña, mis queridos, a confiar en Dios. Usted puede estar pasando por esa tormenta indescriptible, que yo no puedo decir cuál es. Usted la conoce. Yo puedo estar pasando por esa tormenta o pasaremos por esa tormenta. Recuerde usted esta enseñanza, como Jesús, aún así en su divinidad, su fe trascendía en el Padre, su fe estaba en la comunión del Padre y esa fe es la que trasciende cualquier tormenta y tiene el poder de mantenernos en calma. Aún así, pues parezca que la barca se va a quebrar en dos. Muy bien, hemos terminado. Si alguien quiere reflexionar sobre esta historia impresionante y preciosa, como es increíble cómo pasa uno de capítulo a capítulo y se encuentra algo pues que, o sea, no siente uno que no puede avanzar ni quedarse ahí estudiando, pero la palabra es así impresionante y pues apoyarla también en escritos del Espíritu y Profecía hacen más enriquecedor el estudio. Muy bien, voy a dar un espacio si alguien quisiera comentar. Perdón, ando un poquito afectado la garganta. Si alguien quisiera comentar y si le dio le pareció bastante provechosa la enseñanza, pues pueda también compartir. No tengan pena, pueden expresar. Es una PC virtual, no solo yo. Pero bueno, nadie, está muy tímido hoy. Muy bien. Bueno, Lucita, ¿cómo está? Buenas noches. Todo ¿Cómo le ha ido? muy bien, gracias a Dios. Amén, Súper gloria a Dios. interesante. Muy agradecida por el tiempo que dedicas a estudiar y a enseñarnos. Amén. Y sí, súper valiosa la enseñanza de hoy. Este, yo nada más me imagino a los apóstoles ahí en la barca, qué susto les debió dar, como cuando nosotros enfrentamos una tormenta, ¿verdad? Ujú. Enfrentamos una difícil y nos sentimos solos y vemos aquella oscuridad y los truenos y todo lo que se nos viene encima, ¿verdad? Claro. Pero Jesús está con nosotros, no estamos solos. Qué bonito, ¿verdad? Ajá. No tenemos que olvidarnos de eso, ni buscarlo al último momento. Querer luchar con nuestras propias fuerzas, ¿verdad? Nadar Am- contra corriente cuando Él está allí. Y vamos a am- acercarnos confiadamente al trono de la gracia, dice la palabra, ¿verdad, Lucita? claro, Juancito, Así es. pruebas de pruebas, o sea,
eh, a veces juzgamos. Bueno, no sé, a veces uno dice, ay, pero ¿cómo no tienen fe? Ay, ¿cómo? Pero qué duro es. Hay pruebas por las que nunca hemos pasado y que no nos imaginamos. Yo tengo una amiga, bueno, por la que en los grupos hemos estado orando, mi amiga Martita, y yo veo su deterioro físico, este, los dolores, todas las experiencias que está viviendo, ¿verdad? En los procesos de las quimioterapias y todo. Qué difícil, Juancito. O sea, yo a veces me pongo en los pies de Martita y yo digo, Dios mío, que mi fe no desfallezca a través de las tormentas, ¿verdad? Porque es duro. O sea, a veces uno dice, Dios mío, por qué permites que una persona tan linda, tan buena, tan dedicada a ti, tan increíblemente linda y espiritual y está pasando por esta prueba de dolores que, bueno, yo no sé, Juancito, yo he pasado pruebas duras, pero yo creo que la prueba de salud es la más grande, o sea, ver deteriorarse nuestra salud y yo creo que es la más dura, bueno, y perder un hijo, ¿verdad? Es, bueno, Ujú. es demasiado fuerte. Sí, yo he pensado en eso, Lucita, y yo no sé si eh, buscarle como no sé, no un sentido creo que yo no lo apropiado, sino más bien una razón y creo que muchas personas atraviesan un ministerio del dolor que solo en Jesús, siendo Cristo lo que padeció, hay alguna forma de comparación. Yo reflexiono en eso y hago también esa misma pregunta que usted hace como tantas personas porque en sí uno conoce, ¿verdad? Siempre hay una persona que... Y esas razones que son, ¿cómo podemos decirle? Que son inexplicables en el razonamiento humano. Hay razones espirituales de fondo que uno pues no dimensiona en realidad. Y puedo entender que al final, pues Dios podemos lograr entender, no sé si todo parte o qué nos podrá revelar, pero sí es increíble eso, realmente yo no sé, es un misterio en realidad, uno trata de Sí, darle forma, ¿no? claro. Hola, Sí. Hola, Araceli, ¿cómo está? bien, ¿y ustedes cómo les va? Bien, gracias a Dios. Feliz sábado para todos, bendiciones. Igual, Araceli. Gracias, Eh, gracias. Igual para usted. con mucho gusto, Lucita, oyendo ahí los comentarios, oyendo el tema, ¿verdad? En cuanto a las tempestades, sí, como dice Lucy, todos hemos pasado tempestades, unas más fuertes que otras. Unos no entendemos por qué y le preguntamos a Dios, ¿verdad? Pero ¿por qué? Ahorita comentaba con mis hermanos precisamente que el Señor nada más dice y se cumple. Es que cuando yo leo la palabra y dice que el paralítico, si quieres, puedes sanarme. Si quiero, y sencillamente si quiere, lo sanó. Entonces le dije, Señor, ¿dónde está? Entonces, ¿dónde está la fe de uno? Porque uno pide y pide y a veces en vez de ver mejoras, ve que todo va como caminando para atrás, ¿verdad? Para atrás. Y entonces se le hace a uno como más difícil pasar esa tormenta, pasar ese mar. Les cuento que no es nada fácil, ¿verdad? De verdad que es con la fe, con la ayuda de Dios, con el principio que tenemos de creer, no de creerle, de creer en Él, de creerle a Él, de confiar en Él, de que así como Jonás igual con la tormenta metido en ese pez 3 días, ¿verdad? Y 3 noches, y usted lo dijo, Juancito, claramente. Solo Jesús, y yo siempre le digo a Dios, ¿por qué permitió que su hijo sufriera de esa forma? Porque, bueno, yo con solo imaginarme cómo le daban de esos latigazos a nuestro Señor, le despedazaban, así literalmente le despedazaban su piel. Ay, hermanos y hermanas, por Dios, es que no hemos pasado tormentas verdaderamente tan duras que no hayamos podido superar, que Él nos enseñó a superar, ¿verdad? Así que tenemos que seguir adelante. Y sí es muy duro perder familiares, perder el papá, perder la mamá, pero dicen que es más duro perder un hijo aún, ¿verdad? Y hemos visto estos días atrás en el grupo de las 450, ¿verdad? La hermana de la prima de Carol, el muchachito y otros, ¿verdad? Que han pasado estas situaciones, muy Gerardo Mora, ¿verdad? Cómo perdió a su hijo y tantas tormentas que uno oye y ve y uno dice, Dios mío, de verdad que solo Él es el único que nos puede dar esa fuerza y esa capacidad, ese raciocinio y esa esperanza para poder lograr
superar, la verdad. Y de que Dios nos ayude. Ese es mi pequeño aporte. Muchas Bendiciones y gracias, hermanita. Sí, de mucha reflexión. Pedirle mucho a Dios que nos ayude y ayudar a otros cuando están atravesando eso, que no es nada fácil. Hay que tener fe también, esa fe que lo puede todo. Y como dice usted, está la pregunta, ¿será que me hace falta a mí tener esa fe, verdad? Porque así le hizo la pregunta a Jesús a los discípulos. Es de mucha reflexión y pedirle mucho a Dios. Muy bien, muchas gracias. Si alguien quisiera comentar más, si no, vamos a orar para finalizar, siendo ya las 8, para descansar mañana. Juancito, Sí, Losita. sí, vieras que sí, hay situaciones tan difíciles, ¿verdad? Bueno, tengo una amiga que acaba de morir su hijo de 20 años. Un muchacho fuerte, un muchacho guapo, un muchacho que estaba en la universidad lleno de ilusiones, todo súper bien y de pronto iba en su moto y tuvo un accidente en carro y murió. La muerte jamás estaba contemplada en la vida de mi amiga, de su hijo, ¿verdad? Y hoy, digamos, en un momento tenía a su hijo vivo, súper bien, todo súper bien, y al segundo ya no estaba su hijo. Está pero destrozada, destrozada, o sea, vieran los audios que me manda. Y a mí se me acaban las palabras, a veces no sé ni qué decirle, porque a veces hasta yo mismo me escucho trillada en lo que le digo, Dios tiene el control de tu vida, Dios sabe por qué, amiga, Dios te va a dar fortaleza, te tengo en mis oraciones, está un grupo de más de 100 personas orando por ti, pero a veces yo siento que esas palabras no son suficientes. En verdad, el dolor tan grande que ella está experimentando ahorita, o sea, yo ni me lo imagino, o sea, yo no, pero entonces a veces hasta uno se siente, o sea, que le falta, a mí, yo me siento que me faltan palabras, me faltan oraciones, me falta de todo para ser un instrumento de Dios. O sea, yo sé que soy un instrumento de Dios para ella, como para hacer que ella se sienta fortalecida y todo, pero no siento que tenga Se siente como que no hay una respuesta impotente. así exacto, Sí, que le dé a esa persona esa, esa esa tranquilidad paz que ella está solo Dios. buscando, sí. Sí, pero hacerle entender a ella que a través de, o sea, que Dios, que si ella busca a Dios, que si ella, o sea, pero mis palabras a veces siento que no son suficientes. No sé si me Sí, entiende. sí, sí, claro. Porque uno ve que la persona pues está en un sufrimiento muy El fuerte. dolor es tan Claro. grande, sí. Ujú. Sí, sí, lo cito. Es de entender también y que uno ve también el dolor y puede inclusive tiene que mantenerse firme porque de pronto se encuentra también en la misma situación, ¿verdad? Lo Ujú, jala ese dolor a uno también, claro. entiendo. Sí. Muy bien, vamos a orar entonces para que el Señor nos dé esa fortaleza para afrontar esas tormentas, como hizo doña Araceli. La ayuda del Señor. Muy bien, vamos a orar, familia. Padre bueno, te damos muchas gracias en esta noche por darnos una enseñanza más de tu palabra. Nos sentimos ante esas tormentas, oh Dios, como los discípulos que estaban contigo, que te conocían, que habían visto tus milagros, Señor, gente que te seguía también allí en medio de esa tormenta, Padre. Tú, oh Jesús, en tu poder y comunión con Dios, en esa fe manifestada sobre el control de todas las cosas, has traído la salvación para las personas allí. Te rogamos que traigas también esa paz en nuestro corazón, Señor. Muchos acá atraviesan, han atravesado o atravesaremos situaciones, Padre, tormentas también de la vida, que solo con tu poder y tu amor, Señor, tu abrazo, nos puedes ayudar y salir de esas. Padre, te ruego, oh Dios, que pongas también en nosotros siempre las palabras correctas para quien sufre, para quien ha perdido un hijo, para quien no sabe qué hacer, para los que sus pensamientos, Señor, pues están nublados, están completamente cegados, Padre. Ayúdanos a llevar un mensaje verdadero, real,
llegue al corazón, Señor, que ese mensaje, tu Santo Espíritu, lo perfeccione, ya que nuestras palabras muchas veces son imperfectas, no sabemos qué decir, Señor, pero tu Santo Espíritu sea quien trabaje en ese corazón para traer consuelo también, pero su salvación, Señor, y poder algún día, si tienes a bien, Señor, mostrarnos ese plan perfecto que no entendemos muchas veces, pero creemos que tienes el control, el poder, Señor, para restaurar todas las cosas y hacer las cosas nuevas. Gracias por darnos también esa promesa. Bendice a mis hermanos, Señor, mis hermanitas, ahí en sus casitas, sus familias. Protégelas de todo mal, cuídales, Señor, te lo pido para que mañana también, y también en nuestra vida, alabemos tu nombre cada vez que tengamos esa hermosa oportunidad. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, nos vemos si Dios lo permite. Que esté muy bien, gracias por acompañarme. La campaña inicia mañana y pues toda la semana. Con ayuda de Dios vamos a avanzar también. Chao. Buenas noches, Juancito. Dios te bendiga. Chao. Buenas noches para todos. Bendiciones. Gracias. Un abrazo. Buenas noches, hermanos. Que descansen rico. Amén, amén. Gracias, igual. Buenas noches, feliz sábado. Y todo, chao. Feliz sábado. Todos.